¿Te gustan los burritos y no sabes cómo hacerlos? Pues hoy, en Sin Secretos en la Cocina con Sabor, aprenderemos a hacer esta exquisita receta. Quédate conmigo y vamos a hacerla. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Lo principal son las tortillas de harina. En este caso yo aquí tengo estas tortillas que las venden en cualquier supermercado. El tamaño son las XL y nada más traen 10. Pero la verdad, estas a comparación de las que yo compro, que son las de estas de acá atrás, son mucho más grandes. Te voy a mostrar el tamaño para que veas la diferencia. Realmente sí son mucho más pequeñas. Como puedes observar, las grandes que compro en el centro son mucho más grandes. Y la gran diferencia es que estas que venden en el centro no traen conservadores y son más delgaditas. Es mucho mejor para los burritos. Son dos negocios en uno. El primero, que está en el mostrador, tienen pollo fresco. Ahí tú puedes solicitar tus tortillas de harina, puesto que las tienen atrás. Ahí tienen su fábrica de tortillas de harina. Aquí te voy a dejar una imagen donde se ven los tamaños y los costos y las cantidades de tortillas de harina que cada paquete trae. Como puedes observar, yo compré la extra grande, que nada más trae 3 piezas y cuesta 57 pesos. Algo muy importante es que están disponibles a partir de las 11 de la mañana. No vayas antes porque todavía no empiezan la producción, ya que ellos también venden pollo fresco. Está ubicado en Guerrero 2252, entre Carlos Cruz y Velázquez de la Cadena, en la colonia Centro del Veracruz, Veracruz. Algo indispensable para preparar tus burritos es tener una plancha como esta. Es ideal, ya que una vez que los empiezas a preparar quedan súper crujientes y calientitos y la verdad le da una presentación increíble. Vamos a empezar preparando un pico de gallo tradicional para hacer nuestro guacamole. Vamos a empezar picando nuestras verduras. En este caso vamos a picar primero el chile. Lo vamos a hacer muy menudito, pedacitos muy pequeñitos. De igual forma le vamos a hacer a la cebolla. Voy a agarrar este pedacito, es muy poquito, no le quiero poner mucha cebolla. De igual forma lo vas a hacer muy menudito. Le harás igual al tomate. Aquí ya tengo el aguacate. Ahora con un tenedor lo vamos a empezar a machacar, a que quede bien trituradito. Y le vas a agregar enseguida lo que ya picamos, las verduras, en este caso nuestro pico de gallo tradicional. Nada más que no le vamos a agregar cilantro. Revolverás perfectamente bien a que todos los ingredientes se integren. Le pondrás un poco de sal. Esto es ya al gusto. En mi caso yo le agregué unas 3 a 4 pizquitas de sal. Ahora pondremos a calentar un comal al cual le vamos a agregar un chorrito de aceite y luego le vas a poner un pedacito de mantequilla. Esto es el aceite para que la mantequilla no se vaya a quemar. Ahora, independientemente de haberle puesto mantequilla al comal, le vas a agregar a cada tortilla de harina mantequilla en las dos caras, ayudándote con una brocha. Una vez caliente el comal, vamos a empezar a poner nuestras tortillas de harina. La flama la tengo a media. Pasado 30 segundos vas a voltear la tortilla. De igual forma vas a esperar 30 segundos para poder quitarlas del comal. Las vas a ir reservando. Es importante que las calientes antes de preparar tus burritos para que la tortilla de harina se ponga suave y así puedas envolver y hacer tu burrito. Algunas tortillas, como están muy grandes y son delgadas, están rotas de algunas partes. Es importante que pongas la parte rota a donde vas a empezar a enrollar. Los ingredientes tradicionales que llevan los burritos son frijoles. En este caso, estos tipos de frijoles que yo tengo aquí son de 3 sabores. Pueden ser bayos, pueden ser peruanos o bien pueden ser frijoles refritos con chorizo. Aquí ya es a tu gusto. Yo le voy a poner frijoles refritos con chorizo. Para preparar tus burritos los puedes hacer con cualquier guisado. En este caso me quedó de las fajitas de res con papa. Solamente le voy a agregar la carne. Esa receta también la tengo en el canal. Te voy a dejar el link del lado derecho superior para que vayas a esta receta y los prepares. O bien puedes echar a volar tu imaginación y puedes hacerlos con chorizo, longaniza, chistorra. Puedes agregarle incluso cecina, la carne que tú quieras.
Y no puede faltar el queso. En este caso yo aquí tengo queso Oaxaca o queso de hebra. Ya lo deshebré para facilitar la preparación de los burritos. Lo primero que vamos a agregar son los frijoles. Los vas a poner en la parte central de la tortilla a lo largo y lo vas a esparcir o expandir con una palita. Recuerda no poner demasiado frijol, ya que no queremos que a la hora de enrollar nuestro burrito, se le vaya a salir el frijol o se vaya a batir. Pondrás el queso Oaxaca o queso de hebra. De igual forma, no vayas a agregar demasiado. Ahora le agregarás el guisado, en este caso mis fajitas de res. Deshebra la carne para que a la hora de darle la mordida se deguste mejor. Y no hay burrito sin nuestro guacamole con su pico de gallo. Vamos a ponerle su guacamole. O bien, si no quieres agregarle guacamole, le puedes agregar cualquier salsa que tú tengas, ya sea verde, roja o la que te guste más. Recuerda que las partes rotas de la tortilla son las que van al inicio para empezar a enrollar. Empezaremos a enrollar en esta forma. Vas a jalar la punta hacia atrás para que todos los ingredientes se vayan hacia el inicio de la tortilla y las orillas las vas a meter hacia adentro, ambas esquinas, y vas a seguir enrollando. Te vas a ayudar con tus dedos pulgares. En esta forma girarás e irás metiendo con tus dedos la parte de las orillas de la tortilla y vas a seguir enrollando, siempre metiendo hacia adentro las orillas, en esta forma, a que te queden así. Quiero que veas el tamaño de este burrito. Con un burrito se llena una persona. Quiero que veas que no se le salieron los ingredientes, quedó bien enrollado y las orillas están hacia adentro. Vamos a hacer otro. Recuerda agarrar la parte más delgada o las rotas que sean las que queden al inicio. En este caso, lo voy a preparar ya de chorizo. A mí me gusta una marca de chorizo que sabe deliciosa. Es de la marca Chimex, Tribu Chorizo Asadero. Ese chorizo es totalmente de cerdo, que es el que yo le voy a agregar ahorita. Recuerda primero agregar el frijol, esparcir con una palita, agregar el queso Oaxaca o queso de hebra y después viene ya el guisado y a lo último le vas a poner el guacamole o la salsa de tu preferencia. Recuerda jalar la orilla de la tortilla hacia ti para que los ingredientes se vayan al inicio y puedas enrollar más fácilmente, metiendo las orillas del lado izquierdo y derecho al mismo tiempo que vas a ir enrollando, para que tu burrito quede perfectamente bien hecho y no se le vayan a salir los ingredientes. Prepararás primero todos los burritos en esta forma e inmediatamente pondrás a calentar tu parrilla para que esté lista y bien caliente al máximo al momento que vayas a empezar a poner tus burritos. Puedes poner tus burritos en forma paralela, como yo lo voy a hacer, o bien en forma horizontales o en forma vertical. Lo dejarás al máximo durante 1 minuto. Pasado el minuto, los vas a girar para empezar a cocer los costados por otro minuto más. Recuerda que la plancha está al máximo. Cuida de que no se te vayan a quemar. Puede ser que tu plancha o parrilla tenga la temperatura más alta que la mía. La mía marca 500. Quiero que veas que la parrilla o la plancha no la aplasté, solamente la dejé caer con su propio peso. No la estoy presionando porque no quiero que se me vayan a batir mis burritos ni tampoco que se les vaya a salir el guisado o los ingredientes que estos tienen. Pues ya están listos. Quiero que los veas qué preciosos se ven. Tú puedes girarlos en forma contraria para hacer en forma de X. Ya es la presentación que tú le quieras dar. Ya están listos. Vamos a presentarlos. Pues así quedaron nuestros burritos el día de hoy. Espero te haya gustado la receta. Comenta al realizarla. Compártela con tus amigos y suscríbete. Es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.